Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas sobre esos temas que hacen titulares y hacen portadas, esos temas que usted sigue en redes sociales como las de ICN, ICN.digital en nuestros noticiarios. Los temas sobre los que hay distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones y la suya que seguramente cambiará o se posicionará como ya lo estaba después de escuchar a nuestro invitado de hoy. Hoy nos acompaña el todavía designado presidencial, el ingeniero Salvador Nasralla. Bienvenido, ingeniero Miguel, designado. ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí en ICN contigo. Ya nos habíamos encontrado en radio hace como 10 años, yo creo. Más o menos 10 años. De hecho, fue en el 2014. Pues mira, no está tan mal el cálculo. Y desde el 2014 pues ha pasado mucha agua bajo el puente y de hecho Honduras ha caminado, no sabemos en qué Para dirección. atrás, sí. Bueno, le vamos a preguntar al ingeniero Nasralla. Hagamos una radiografía de país. El ingeniero Nasralla es ampliamente conocido por ser un hombre de datos, un hombre de estadísticas, desde sus espacios televisivos, en público, en los programas de concursos que ha dirigido desde hace muchos años. Y si hiciéramos una radiografía de país de enero del 2022 a abril del 2024, ¿cómo estábamos en enero de 2022? ¿Cómo estamos en abril de 2024, ingeniero? En enero de 2022 estábamos ilusionados porque se presentó un plan de trabajo en el que íbamos a gobernar juntos Xiomara Castro y Salvador Nasralla, basados en que la parte política la podía llevar Xiomara y la parte técnica, todo lo que tiene que ver con la parte científica, yo la manejo bien y yo me iba a encargar de eso. Ese era el plan, así se trabajó durante los 45 días de campaña que duró la alianza, pero esa ilusión poco a poco se fue desvaneciendo cuando la gente se dio cuenta que las personas que ocuparon los puestos fueron nombradas por Mel Zelaya, no fueron nombrados por Xiomara Castro, y las personas que se ubicaron en los puestos no eran las personas adecuadas, porque no tenían las especialidades, el conocimiento para poder hacer. Entonces, en 2022 muchos estuvieron aprendiendo el trabajo. Y en 2023, una vez que lo aprendieron, empezaron a aplicar las cosas que aplicó el anterior partido para desfalcar al Estado, para hacer cosas que no favorecen al Estado. La emigración, o sea, la gente que huye del país aumentó, cosa que pensábamos que no iba a pasar. La idea era que la gente volviera, pero en Honduras hubo más hambre y más emigración porque el gobierno se empecinó por no producir empleo, porque para que la gente se quede, tenés que darle trabajo. Mucha gente quizá no sabe que el Estado produce empleo, pero muy poco, y que son las empresas privadas las que producen el empleo. Y para que exista la empresa privada tiene que haber inversión, o sea, que vengan los ricos y metan su dinero en Honduras para formar una empresa, o que los ricos de Honduras pongan su dinero para ganar dinero, porque los empresarios lo que buscan obviamente es ganar dinero, en todo el mundo es así. Pero el gobierno, y me tocó a mí como designado presidencial, tener que recibir ya en segundas instancias a muchos empresarios que no lograron platicar con Xiomara Castro y que tuvieron que hablar con funcionarios de cuarta categoría, que obviamente no les podían resolver nada. Con gran éxito algunos consiguieron hablar con Mel Zelaya, que los recibió al 11, 12 de la noche, y al final regresaron a Honduras tipo septiembre, y para hablar conmigo en el año 2022, y me contaron toda la historia, ¿no? O sea, en realidad a la gente a los empresarios les dan larga, para que el empresario diga, bueno, ¿cuánto hay que pagar para que me autoricen o poder ver al presidente? Entonces no hubo generación de empleo. No hay empresas nuevas que realmente generen empleo. Pueden haber empresitas chicas que generan 3, 4 empleos, pero tampoco son muchas, porque se necesita, claro, el pequeño empresario, pero tienen que ser miles de pequeños empresarios. Entonces más bien la gente decidió irse de Honduras. Por lo tanto, al haber menos empleo, más hambre, más delincuencia, más inseguridad, y hasta el día de hoy eso sigue aumentando porque la política no ha cambiado. Esa es
en términos generales, no hay construcción de hospitales. España nos quiso construir 3 hospitales y Honduras creo que empezó a construirlos con dinero propio, lo cual es una cosa ilógica porque van a costar el doble y van a terminar después, porque el gobierno quiere que terminen de construirse en noviembre del año 2025 para que la gente vote por el Partido Libre. Algunos voceros del oficialismo han cuestionado que los posicionamientos de Nasrallah desde el inicio de la gestión no eran afines a Xiomara y que plantean que esta decisión de abandonar el gobierno, esta renuncia que se ha anunciado en medios de comunicación, no los va a afectar como gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? No les va a afectar porque yo no he sido considerado en nada. O sea, toda la obra es de ellos. Porque originalmente yo iba a tomar las decisiones junto a Xiomara, pero decididamente yo pedí por lo menos estar encima de 3 áreas que domino bien, que son el área digital, el área de deportes y el área de transparencia. Pero ni siquiera eso me permitió Mel Zelaya. Con Xiomara no me permitió nunca hablar, porque en realidad a Xiomara solo le comunican lo que quiere Mel. Entonces, yo no tuve ninguna reunión con ella después de que ganamos el 28 de noviembre de 2021. Me la encontré en un par de eventos de los militares, en un evento de periodismo, creo, nos saludamos, porque yo la conozco desde Cipota, pero no tuve ninguna participación, nunca fui a un consejo de ministros, nunca me llamaron para preguntarme algo, nada. Entonces, no va a afectar mi salida porque ellos no me dejan participar. Y yo lo que hice el primer año con el presupuesto que me dieron fue hacer obras, que fue arreglar escuelas, pagar el transporte de una empresa americana que se llama Feed the Hungry, que trae comida a Honduras, pero la comida se podría porque no tenían dinero para transportarla hacia los lugares de la gente humilde del país. Y hicimos eso, apoyamos el Instituto Técnico Don Bosco, algo así como el Infop, para que pudieran utilizar la maquinaria instalada con profesores a los cuales no les podían pagar. Hicimos un par de puentes, o sea, obras, pero yo no estoy, o sea, el designado no es electo para hacer esas obras. El designado es para tomar decisiones. O sea, yo soy una persona que soy graduado de la universidad con mayor prestigio de América Latina, que es la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Lo pueden buscar en Google, mucha gente no lo sabe. Yo me gradué en el 1976, tengo una maestría, soy el segundo hondureño que tuvo una maestría. Trabajé 6 años en la gerencia de la embotelladora La Reina, que es una empresa grande en Honduras. Entonces, mucha gente cree que yo solamente narro fútbol y hago un programa de entretenimiento. Aunque Mel Zelaya sabe perfectamente, porque yo lo contrataba a Mel y a otro socio de él de apellido Turcios, que tenían un camión, y ellos me llevaban las cajas de refrescos de Tegucigalpa a Olancho. Yo los contraté, o sea, él era proveedor de la compañía en la cual yo estaba en la gerencia. A ver, entonces estamos hablando de una alianza electoral que se construyó con mucha esperanza en octubre del 2021. Salvador Nasrallah cede sus aspiraciones, lleva al poder a una coalición de partidos y esa alianza se deconstruyó. Sí, porque no. Mira, primero, yo sinceramente, durante toda mi vida, quizá por la formación que tuve muy moralista en mi casa, la palabra está antes de todo, digamos. Y si además firmas algo, entonces, en el año 2017, cuando Mel Zelaya me ofreció la primera vez hacer una alianza, yo no firmé nada. Ni pedí absolutamente nada. Entonces me dijeron, si volvés a hacer una alianza, pedí que la cosa quede por escrito. Entonces quedó un documento por escrito, que lo hemos publicado un montón de veces, pero me dicen los abogados de Honduras que ese documento, aunque tenga la firma de Xiomara y aunque tenga la firma de Mel... no es vinculante. No, o sea, ellos pueden decir que no, que eso es una cosa de honor. Y como el honor en Honduras no existe, y la moralidad no existe, o sea, existía cuando yo era cipote, existía, pero especialmente en este siglo y con los últimos gobiernos no existe la moralidad. Entonces, todo lo plasmado en ese documento donde dice que vamos a gobernar juntos, no se cumplió. Entonces, salió perdiendo el pueblo hondureño. Sin embargo, Libertad y Refundación incluso se peleó con uno de los suyos
por dar cumplimiento a uno de esos acuerdos, que fue colocar al ingeniero Redondo en la presidencia del Congreso. Sí, yo creo que lo que afectó fue que Luis Redondo fue contratado por el Partido Libre para las elecciones de 2017. Él estuvo ahí en la sede del Partido Libre y parece que no lo hizo muy bien, porque recuerdo que lo regañó mucho Rixi Moncada, porque a pesar de, o sea, yo gané por 5%, pero podría haber ganado por más que un 5% si Redondo hubiera hecho bien su trabajo. Pero él se quedó trabajando con Mel Zelaya, porque él es un tipo que para este asunto de hackear y de manejar cuentas y redes es muy bueno. Entonces, Luis, la única vez que peleamos, que no sé si te acuerdas, por ahí por 2015 hubo una pelea con Luis, fue porque Luis manejó la deuda política del Partido Anticorrupción, que es la única deuda política, la única que yo he recibido en mi historia política. A partir de eso yo no he recibido ningún dinero del Estado. Y esos 14 millones que nos dieron en aquel momento los manejó Luis. Pero Luis tenía secuestrada la contabilidad. Entonces yo le dije, mira, tenés que entregarme la contabilidad porque yo soy el presidente y responsable del partido. Entonces él no me lo quiso entregar y tuve que demandarlo. Pero en comparación con las demás personas de la política, Luis era una persona buena. Entonces... Era así. Ahora sinceramente, yo nunca he visto una persona que pudiera cambiar tanto como él. O sea, él demostró que es una persona mala. La influencia que sobre él ejerció la familia Zelaya Castro lo convirtió prácticamente en un ogro. Luis no era un hombre que iba a tener a una mujer embarazada y le iba a mandar mojada a los Estados Unidos, que es lo que hizo con una muchachita que ha denunciado eso en los medios. La joven Bustillo. Una que se llama, creo que Alejandra Bustillo, y paralelamente vive con otra muchacha muy bonita que la conoció por mí, aquí en Tegucigalpa, y paralelamente tiene a su esposa, que es una persona muy respetable, una persona de principios, y con ella tiene 3 hijos, que es así como lo conocí siempre. Pero ya con el poder, él cambió y llegó a estos extremos que no sabemos si hay otras mujeres también. En el año 2014 recuerdo que tuvimos una conversación en la sede de la institución donde yo trabajaba, y recuerdo haber visto en ese momento a un ingeniero Narrala descompensado porque los diputados no le respondían el teléfono, porque los diputados no... Y me acuerdo que en esa oportunidad conversábamos y utilizamos esta frase, que el poder no cambia a las personas, solo las muestra como son. Exacto. Sí, o sea, eso fue en el 2016, yo creo, porque fue cuando la votación para la Corte Suprema que quería Juan Orlando Hernández. Y él logró que 4 diputados del Partido Anticorrupción votaran a favor de la corte que él quería, que era una corte corrupta. Entonces yo me sentí realmente decepcionado porque, digamos, si querés conocer a una persona, dale poder. Pero Luis Redondo... ¿Decepción, Salvador? Mira... Decepción porque en 2017... Ustedes pudieron volver a conversar y a venirse y, sí, después y de hacer la pelea, las paces. Después de la pelea, cuando él ya entregó la contabilidad porque legalmente se lo exigió la fiscalía, eso, en 2017, que terminaba él su periodo, estuvo muy enfermo Luis, estuvo un montón de infecciones, unas manchas, tuvo que ir a Estados Unidos, y platicábamos. Obviamente que se había distanciado un poco la cosa, pero en 2017, cuando vienen las elecciones, que a mí me quitan el PAC, y digamos que quien nos lo quitó era enemiga de él, de Luis y de mí. Marlene Alvarenga. Esposa de el que manejaba la parte económica de los cachiros, Romeo Santos Rivera, que aparece en una lista que fue mencionado en los juicios que se han realizado de Tony y de Juan Orlando. Entonces, eso fue una patraña de Juan Orlando Hernández, quitarnos el PAC, porque Juan Orlando me confesó a mí en 2013 que él me había robado las elecciones. En 2013. 2013, ojo, que mucha gente cree que solo las del 2017. Él me robó las elecciones 2 veces. Vamos a hablar, vamos a ir a unos mensajes porque yo precisamente le voy a hacer esa pregunta al ingeniero Narral. Él ha sido candidato presidencial en 2 oportunidades, porque la otra la cedió. La tercera la cedí.
Entonces, y nunca más voy a volver a ceder. Ok, porque sobre eso trata la pregunta. La tercera o cuarta es la vencida. Vamos a preguntárselo al volver unos mensajes acá, Cuestión de Enfoques. Estamos con el ingeniero Salvador Narrala, designado presidencial todavía. Vamos a ver qué nos cuenta sobre esa renuncia. Usted seguramente ya lo vio en los noticiarios, pero vamos a comentar aquí cómo se construye una renuncia de un puesto tan complejo y con tantas responsabilidades como ser designado presidencial, cuando sabemos que en el pasado hubo aspirantes que quisieron hacerlo y no lo lograron. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Hoy estamos con el ingeniero Salvador Narrala, designado presidencial, ex candidato presidencial en 3 oportunidades, pero una de ellas declina para convertirse en designado presidencial, que es la posición que ocupa ahora. Es importante, ¿por qué decliné? Porque mucha gente me pregunta, pero, puchica, el otro día fui al mercado, pero ¿por qué usted declina? Si usted es la persona que tiene los votos, ¿por qué declinó? Porque el reglamento electoral de Honduras no me permite tener representantes en las mesas. Para tener representantes en las mesas, tenés que pertenecer a los 3 partidos. A los más grandes, según las votaciones. Que yo les he ganado a todos. O sea, con el PAC les gané y con el PSH también les gané. Entonces, Liberal, Nacional y Libre negoció tener representante en las mesas electorales y en el Consejo Electoral, permitiendo que a mí me robaran el gane del año 2017. Ok, entonces, a pesar de que no ha habido la oportunidad de ocupar el suelo presidencial, hemos visto que el ingeniero Roberto Contreras, que es el alcalde de San Pedro Sula, ha propuesto que habría una oportunidad siendo el candidato del Partido Liberal en el 2025. ¿Qué tan cierto es eso y qué debería ocurrir para que se hiciera realidad? Lo que pasa es que Roberto me imagino que ha hablado, me imagino que habló con la máxima autoridad del Partido Liberal, que es Gianni Rosenthal. Y probablemente en base a eso, él propone. El Partido Liberal anda en busca de candidatos, Salvador. Por lo Yo menos sé. nosotros oímos de candidatos en el Partido Nacional, en el Partido Libertad y Refundación, pero liberal solo se medio mencionan, pero no hay nadie consolidado. Sí, es que el Partido Liberal tiene un caso muy particular, digamos que sacó 900,000 votos. Es muy fuerte a nivel local. No, yo le gané el PSH, en la última elección le ganó 3-1 en Francisco Morazán en diputados. Y en varios departamentos les gané yo. Pero no en corporaciones municipales, ahí es la fortaleza. No, ese es el fuerte del Partido Liberal, efectivamente. Exacto. Pero lo que te quiero decir es que el Partido Liberal, si hablamos por números, o como dicen los ciúticos, pragmáticamente, entonces sacaron 900,000 votos en 2009, 600,000 votos en 2013 con Mauricio Villeda, 400,000 votos con Luis Zelaya en 2017. Y 300,000 votos con Gianni Rosenthal en 2021. O sea, la fórmula presidencial vienen en caída. 900,000, 600,000, 400,000, 300,000. ¿Y cuál es la razón? El Partido Libre los está absorbiendo. Entonces, yo respeto mucho. O sea, si hay un partido con el que yo he tenido mucha afinidad es con el Partido Liberal. En algún momento se habló de que Salvador Narrala podría llegar a ser candidato del Partido Liberal hace muchos años. Sí. Yo era muy íntimo amigo del ingeniero Ascona, que en paz descanse. Yo jugaba ping-pong con él 3 veces por semana en presidencial o en su casa, siempre. Y conocí a su hijo, que le tengo mucho cariño a él, a su esposa y a su madre. Lo conocí a los 14 años, a Pepín, que ahora es un destacadísimo constructor. Entonces, yo tengo mucha afinidad con él. También... se le ha mencionado como un potencial aspirante. Sí, pero yo he hablado con él y le dije porque yo lo veo desde el punto de vista de salvar a Honduras. Esta no es una aspiración personal de Salvador Narrala, esto es de una persona que pueda realmente hacer las cosas por Honduras y que sea limpio, que no tenga malos antecedentes, porque vas a encontrar liberales que quieren ser candidatos, pero tienen alguna cola.
Unos más grandes, otras más chicas, pero tienen cola. Y porque esa es la forma de actuar aquí en política. El que la quiere cambiar soy yo. Y yo creo que el Partido Liberal merece tener un candidato decente. Yo admiré, por ejemplo, en su momento la inteligencia de Carlos Flores Facusé. Yo creo que él fue un presidente inteligente y que tuvo el problema del huracán Mitch, que hubo que tirar recursos para reconstruir la nación. ¿Ha tenido esta oportunidad, Salvador, de platicar en algún momento con el ingeniero Flores en alguna de esas apariciones que el ingeniero hace? ¿Han podido conversar de política? No, yo con Carlos éramos compañeros, fundamos la Asociación de Ingenieros Industriales cuando yo tenía 25 años y él tenía 28, con Oscar Lanza Rosales, cuando ingeniero industrial en Honduras no se conocía. Y lo conozco a Carlos, él había un programa que se llamaba Este Domingo, que lo hacía Jacobo Goldstein. Recordado, Toño Mazariegos, Gabriel García Ardón. Y tenían una parte política en la que Carlos, que era un muchacho un poquito más mayor que yo, siempre participaba. Porque estaba empezando, se estaba gestando la democracia en Honduras. Te estoy hablando de 1980, 1979, 1980. Tenía pocos años el periódico de la familia de ellos también. Claro, había empezado en diciembre de 1976. Y entonces se estaba gestando el regreso de los regímenes militares a los regímenes democráticos que comenzaron. La transición. Exacto. Entonces toda esa parte, y pues ahí lo vi, pero así últimamente no me lo encuentro. Yo creo que él no sale porque no me lo encuentro en ninguna de las reuniones así que me suelen invitar. ¿No ha habido la tentación de conversar con el viejo amigo para ver su perspectiva? Se dice mucho que el ingeniero Flores sigue teniendo influencia en la política nacional. ¿Esa cercanía no debería servir para escuchar el consejo, la opinión de Flores? Platiqué con él, yo creo, cuando me robaron en 2017. Incluso en ese momento él, cuando vino el diálogo, él insistió en que a mí me dieran un representante en los órganos electorales. Pero en aquel momento el Partido Nacional no quiso. O sea, los caudillos del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, para decirlo en un nombre, no quiso. Pero el ingeniero Flores sí quería que yo tuviera un representante con el partido. En ese caso me dejaron sin partido, porque yo entonces tenía que fundar un partido. Y por ahí cae después la pandemia, que cuando fundamos el partido PSH fue en plena pandemia. Bueno, voy a aprovechar que la pregunta la tenía aquí dentro de mis notas. Recientemente el Congreso Nacional hizo la elección anticipada de órganos electorales y entre ellos el Consejo Nacional Electoral. Estos últimos días el diputado Jorge Cálix ha respondido a cuestionamientos del consejero electoral electo Marlon Ochoa, que es actualmente secretario de Finanzas, y en uno de sus posteos puso en alerta a la comunidad internacional sobre la transparencia y equidad en el proceso electoral de 2025, primario y general, especialmente el general. ¿Usted cree que las elecciones generales de 2025 están en riesgo? Sí, lo he dicho desde 2021. Rexy Moncada trabó amistad con Tibisay Lucena, que es la persona que dirige las elecciones en Venezuela y que permitió la reelección de Hugo Chávez y después la reelección de Maduro. Sigue en el puesto, creo, Tibisay. Murió. ¿No? Ah, murió. Murió, creo que en 2020, principios del año pasado. Pero ella tiene un equipo de gente que estuvo aquí para las elecciones de 2021 y que ahorita no está en el Consejo Nacional Electoral, pero que está en alguna oficina de algún lugar público y que está viendo todo lo del Registro Nacional de las Personas y los métodos que se utilizan para votar en Honduras y está probablemente gestando un posible fraude. Entonces, esto es algo que se tiene que evitar y tiene que ser algún organismo internacional el que evite ese asunto, ¿no? Pero es claro que para poderse mantener en el poder el actual gobierno, es que para mí con los números es bien sencillo. El Partido Libre, antes de las elecciones de 2021, tenía 500.000 votos. A la hora de la votación, llegó a 1.716.000. Pero ese 1.200.000, adicionales a los 500.000 que realmente tiene Libre. El llamado voto antijó que se le colocó en el momento del epíteto.
El 1.200.000 es el voto anti-Jo, que serán unos 700.000. Yo digo que yo aporto por lo menos 500.000 de votos de personas, más esos anti-Jo, que aunque no sean personas a las que les caigo bien, saben que yo tengo el conocimiento. Entonces, ellos votaron por Xiomara porque estaba yo, porque dijeron, no sabemos que ella no va a gobernar, pero Salvador Narrala va a gobernar con ella. Y yo realmente no pensé que me iban a engañar. Entonces, hay 1.200.000 que no son de Libre, y por lo tanto ese 1.200.000 hoy ya no existen más para el Partido Libre. 1.200.000 que la gente dice que está integrado por independientes, por seguidores de Salvador Narrala, por nacionalistas molestos, liberales. 400.000 liberales, porque el Partido Liberal en las elecciones internas sacó 800.000 y en las generales sacó 300.000. O sea, hay como 450.000 liberales que en las internas votaron por Yanni, pero no votaron por él en las generales. Esas personas votaron por Xiomara porque estaba Narrala. Y que pueden llegar hasta 900.000 simpatizantes liberales si vemos los votos a nivel de alcaldes. De eso quería hablar. Aprovechando que Salvador Narrala es un hombre de números, estábamos hablando antes del programa cómo el ingeniero Narrala hace cálculos mentales sin necesidad de usar calculadora. Sí, es que de repente alguien dice en tele, tiene una fortuna de 1 billón de lempiras. Agudeza, ¿qué es 1 billón? 1 billón de lempiras, 40 millones de dólares. Okay. Y de repente oigo que se robaron 1.000 millones de dólares, que Honduras está demandado por 10.000 millones de dólares. ¿Sabía, verdad? Bueno, y a eso vamos, el tema de las alianzas. Los analistas dicen que las elecciones en Honduras solo pueden ganarse en alianza electoral, como se hizo en el 2017, como se hizo en el 2021. Con esos números, ¿cuáles son las alianzas que ve factibles Salvador Narrala? Okay. Colocando aquí al hombre que sabe de números y que ha incursionado en política. Mira. Hagamos escenarios. Sí, eso de que solo se gana en alianza tiene un motivo principal, que yo no tengo representante. Si yo tuviera representante en las mesas y en el Consejo Electoral, yo podría ganar solo. Pero como yo no tengo, siempre me he visto obligado a hacer una alianza. En 2017 la quería hacer con el Partido Liberal. No quiso el presidente del partido. En 2021 le rogaron al presidente del Partido Liberal que hiciera alianza conmigo y tampoco quiso. Entonces, prácticamente me obligaron, no por mí, sino que para sacar a Juan Orlando a hacer una alianza con el Partido Libre. Yo no soy comunista. Tuve que hacer una alianza con el Partido Libre por el bien del país. Me dijeron, en 2021 yo iba en primer lugar. 23 puntos, Xiomara tenía 22, Asfura tenía 16, Yanni 7. Entonces me dijeron, me dice un Luis Hawk se llama, trabaja en Sid Gallup y un amigo lo tenía contratado durante todo el año para darnos datos. Y me dice, mira, me dice, vos vas en primer lugar, pero como no tenés representantes en las mesas. No hay manera de defender ese voto. Te van a dar, porque es que aquí no es lo que la gente vota, es lo que te quieren dar los que manejan el sistema de cómputo. Te van a dar 400.000, así como los que te dieron en 2013. Entonces les dije yo, no, entonces yo no voy a participar. Entonces vinieron un montón de gente y me dijeron, no, vos tenés que participar, tenés que unirte a la persona que quiere sacar a Jo. ¿Y quién quería sacar a Jo en aquel momento? El Partido Libre. Entonces yo me uní con ellos por eso. Le dije, yo ya tuve una mala experiencia con ellos. Porque yo en el 2017 salí desencantado porque, no porque igual ni pedí nada, ni me dieron nada, ni deuda política, ni ningún puesto, nada de nada en 2017. Pero salí desencantado porque ellos se dedicaron a echarme la culpa a mí, como que yo hubiera regalado el triunfo a Estados Unidos, porque Estados Unidos apoyaba en aquel momento a Juan Orlando Hernández. Entonces, la gente me dijo, no, la historia dirá, si vos no te unís a Xiomara, la historia dirá que vos preferiste tu ego personal de participar solo y sin representantes y dejaste al país abandonado. Y entonces continuará como presidente Juan Orlando Hernández. Porque aunque el candidato era Nasri, el que seguiría gobernando hubiera sido Juan Orlando Hernández. Miren lo que ha dicho el ingeniero Narrala. Preferir el bien del país, sacar del poder al Partido Nacional
antes que el ego personal. Vamos a hablar sobre eso porque queremos hablar del Partido Salvador de Honduras. El Partido Salvador de Honduras, uno escucha el nombre y evoca al nombre de su principal líder y cabeza. ¿Qué le espera al Partido Salvador de Honduras? En este momento ha perdido diputados en el Congreso Nacional. Uno de sus miembros o exmiembros preside el Congreso, pero ya nos ha contado el ingeniero Salvador Narrala cuál es la historia con el ingeniero Luis Redondo. Vamos a volver después de unos mensajes a conversar con el ingeniero Narrala sobre las perspectivas de país. Salvador Narrala candidato, Salvador Narrala parte de una alianza, Salvador Narrala con el Partido Salvador de Honduras todavía bregando en la política. Ya volvemos en unos minutos. Continuamos en Cuestión de Enfoques hoy con el ingeniero Salvador Narrala. Estamos hablando sobre Salvador Narrala, estamos hablando sobre política. Partido Salvador de Honduras, ¿dónde está hoy? ¿Dónde va a estar en noviembre de 2025? Yo creo que participando el Partido Salvador de Honduras ¿Está vivo? Sí, claro que está vivo y está mucho más vivo de lo que la gente piensa. Lo que sucede es que la gente se deja llevar por cosas que ocurren en el Congreso. O sea, no es que los diputados me hayan abandonado. Lo que pasa es que los diputados, cuando vieron la posibilidad de obtener dinero para apoyar a sus comunidades, a cambio de votar, por ejemplo, a favor de la Fiscalía, pues dijeron, vamos a recibir este apoyo y vamos a devolver con voto a favor de la Fiscalía. Porque en el caso de Osman Chávez y de Tomás Ramírez, miembro de la Junta Directiva del Congreso ahora. También les dieron estar en la Junta Directiva, que son las cosas que a mí no me parecen. Los congresos en el mundo entero no son para estar recibiendo subvenciones. Haciendo obras. No, eso lo tiene que hacer el Ejecutivo. O sea, si yo llego a presidente, yo voy a lanzar desde la presidencia que los diputados reciban su sueldo, su viático y los gastos normales de una organización, pero no que tengan miles de millones de presupuesto para que al albedrío del presidente se le asignen a los diputados, porque si existe eso, entonces podés comprar la conciencia. Pero eso no es una idea nueva de Salvador Narrala, seguramente la conversó con Luis Redondo. Luis Redondo fue diputado, Luis Redondo estuvo en contra de este apoyo, pero Luis cambió, porque cuando lo conversé con Luis no tenía poder, y ahora tiene poder, y mira, pucha, tengo aquí no sé cuántos miles de millones a mi disposición todos los años, y con eso puedo, si le doy a logro esta cosa. O sea, yo no estoy sinceramente para negociar, a mí me cuesta mucho, cuando, yo te digo, yo critiqué cuando los diputados del PAC les dieron $500,000, 12 millones de lempiras por cabeza. 12 millones de lempiras por cabeza le dieron a 4 diputados. Es más, yo se lo conversaba a la Unión Europea, a la ONU, a la OEA, les dije, si este dinero es dinero en cualquier parte del mundo. O sea, no es que te están dando 1 millón de lempiras, que ya es bastante, ¿no? Te están dando 12 millones de lempiras. ¿Estamos hablando de los votos que participaron en la elección de la Corte Suprema? Correcto, eso lo viví yo. Voto por voto y día por día. O sea, yo estuve ahí contando los votos. La elección se trabó, me acuerdo yo. Se trabó una vez que se equivocó uno del Partido Nacional, que el Partido Nacional ponía una lista de los que había que votar y uno de ellos vio la lista, marcó todo, pero al momento de depositar, depositó la muestra y no el voto. Entonces, ese fue un problema. Llegaron hasta 85, me acuerdo que 80, 81, y comprando, cada día compraban a alguien. Yo estaba ahí pendiente y los mismos diputados decentes, Fátima Mena, Hermín Urquía, me contaban lo que estaban ofreciendo. Empezaron con 3 millones de lempiras por el voto y fueron subiendo porque costaba llegar a los 86. Y ese dinero, el dinero sucio de la droga. Con ese dinero pagó Juan Orlando Hernández los votos.
En este momento el Partido Salvador de Honduras se está preparando entonces para las elecciones del 2025, está organizando cuadros, Sí. ¿no van a esperar hasta el otro año? ¿Van a ir a primarias? Sí, tenemos que ir a primarias y tenemos gente dentro del partido que quiere ser presidente de la República. El caso del vicealcalde, que es Carlenton Dávila, él aspira a ser presidente de la República y como ser humano yo creo que tiene derecho. ¿Alguno de los diputados, diputadas actuales aspira? No, yo creo, hasta el momento hasta el momento no se ha inscrito ninguna corriente. Cualquier corriente tiene que inscribirse de acuerdo a los estatutos, tiene que presentar estructuras en 10 departamentos y 152 municipios, creo. O sea, hay unas reglas que hay que seguir, deben estar inscritos. Yo no sé si realmente los estatutos se los puede pasar el Consejo Nacional Electoral, porque por lo que he oído algunas corrientes, creo que hay un movimiento que se llama Morazánico, que pretende no pasar por el partido, sino que ir directamente al Consejo Nacional Electoral basado en que el Partido Libre lo apoya. Pero vamos a ver, podemos decir ahorita aquí en el programa que el Partido Salvador de Honduras va a elecciones primarias sí, e internas en marzo del 2025. igual que todos los partidos, sí. A diferencia del PAC que no lo hizo en tiempo y forma. El PAC sí fue a internas. Pero en una fecha diferente, y la ley indica que tienen que ser el mismo día. Yo lo recuerdo bien porque iba en Semana Santa para Tela y estaba haciéndose la votación y luego... ¿Esa fue la que hicimos nosotros? Exactamente, la del TCE que se hace fuera de las fechas. En la que participé yo, porque yo participé en una. Así es. Y después lo que hizo Juan Orlando Hernández es que le creó a Marlene Alvarenga 9 movimientos internos dentro del PAC, sin que la gente estuviera inscrita en el PAC. Entonces, cuando se iba a hacer la asamblea. Sí, entonces cuando a mí me dijeron que ella estaba participando con 9 movimientos internos, claramente yo vi una mano peluda, porque una muchacha que es diputada y llega con 9 movimientos internos, claramente hay una mano peluda para que ella gane. Entonces ella participó sola con 9 movimientos y fue electa presidenta del PAC. En 2025 sí van a haber primarias e internas. Y se anticipa que va a haber participación, que hay organización del partido. Por supuesto, yo voy a seguir lo que dice el estatuto. Y cualquier corriente que siga el estatuto del PSH, que dice que hay que estar inscrito, que hay que tener carnet, que hay que tener estructura en no sé cuántos departamentos y en un montón de municipios, y tener miles de candidatos, si alguien tiene todos esos candidatos, por supuesto. Y yo que sepa, el que tiene interés en eso es Carlenton. Creo que también el subcomisionado de policía Henry Osorto Canales, el hombre que para mí más sabe del asunto de la droga en Honduras, porque fue el quien me contó todo y gracias a él fue que yo pude conocer todo lo que hizo Juan Orlando Hernández y ahora lo acaban de contratar hace unos 3 meses lo contrató el Consejo Nacional de Seguridad que preside Mel Zelaya. Entonces, él parece que también quiere hacer un movimiento interno. ¿Salvador Narrala va a ser precandidato? Por supuesto. Si quiero ser presidente de la República, tengo que ser precandidato del Partido Salvador de Honduras. ¿Eso significa que el Partido Salvador de Honduras, tarde o temprano, estaría en las negociaciones para una nueva alianza electoral? Una vez que pase la elección primaria, en 9 de marzo del otro año, entonces ahí hablaremos con el que gane en el Partido Nacional o con el que gane en el Partido Liberal para hacer una alianza. La alianza que no voy a hacer es con el que gane en el Partido Libre. Esa no la vamos a hacer, pero puede ser una alianza. Yo creo que la alianza, y como bien lo dijiste hace un momento, tiene que ser de toda la oposición, porque está montado un fraude que en este momento solamente los que conocemos el sistema y los que conocemos cómo se hace el fraude en Venezuela lo podemos ver. Entonces el Partido Nacional tiene que unirse con el Partido Salvador de Honduras y con el Partido Liberal. Si alguno de ellos o los 3 participamos solos, continúa libre en el poder. ¿Cuál debería ser el mecanismo para decidir quién encabece la fórmula? ¿Popularidad personal, escenarios, intención de voto?
¿Cuál debería ser? Pensando en números, volvamos al tema de los números. Bueno, aquí hay gente que sabe de cada persona que puede ganar. Digamos, en Honduras conocemos los antecedentes de cada persona. El que alguna vez tuvo un robo en su vida, el que alguna vez estuvo preso, el que alguna vez fue acusado en el Ministerio Público, el que tiene negocios con el Estado, eso se sabe. Y aparte, la percepción, ¿no? Por lo menos yo llevo 58 años en medios de comunicación. Desde que tenía 13, trabajaba en radio. Y a través de 58 años yo no he hecho ninguna cosa de la cual tenga que arrepentirme o que la gente diga, y tampoco mi familia. Entonces yo vengo de orígenes limpios, morales. Mi familia fue una de las pioneras de la religión evangélica, que ahora hay miles de pastores. Mi padre fue pastor. En la zona norte, ¿no? Sí, en Olanchito, Trujillo. Mi abuela fue... Mi papá, mi tío construyó muchas iglesias evangélicas en Valle de Ángeles, en Travesía, en Tegucigalpa, en la Guadalupe, en Trujillo. Y la gente conoce a mi familia por gente buena, o sea, no por gente mala. Además, somos personas, en el caso mío, que tuve la suerte de estudiar, la mayoría profesionales. Sos profesional, sos bueno, no sos político. A mí muchas veces me dijeron que me metiera a política y no me quise meter porque yo sabía que esto era una pudrición y la gente me decía a mí, vos vas a llegar ahí a ensuciar el prestigio de la familia. O sea que en el perfil del candidato o candidata que presida la alianza tiene que haber esos antecedentes limpios. Yo creo que la gente los busca, creo que la gente busca eso. Y no sé quiénes van a ser los candidatos de los otros partidos, quién va a ganar por el Partido Liberal o por el Partido Nacional. Pero en ese momento, según quién gane, que no lo sé, porque en el Partido Nacional creo que ahora está la esposa de Juan Orlando. Escuché también que Óscar Álvarez iba a venir a participar, el exministro de Seguridad, que vive en Estados Unidos. Entonces, no sé realmente quién va a ser el candidato del Partido Liberal, porque hay algunos liberales que hablan de Maldonado, el que trabaja que tiene un canal de televisión. Entonces, yo sinceramente estoy tranquilo y dispuesto a servir al país. O sea, yo tengo el conocimiento. Lo más importante en esto es tener el conocimiento, ser una buena persona y rodearte de personas que sepan, que tengan el conocimiento. Porque, ¿cómo voy yo a poner de ministro de Energía a alguien que no entiende nada de energía? ¿Cómo voy a poner en finanzas a una abogada? Que ese fue el error que cometió Mel. Pero en realidad no lo cometió Mel, sino que la ministra de Finanzas le exigió a él, voy yo aquí y aquí van todos mis peones. Esa exministra de Finanzas va de precandidata a Libertad de Refundación, potencial adversaria en las elecciones generales. Podría llegar a ser primer ministro con el cambio de sistema de gobierno, así como Angela Merkel. ¿Qué te parece? Vamos a ir a una pausa, vamos al último segmento, porque en los últimos días el ingeniero Narrala ha hablado sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras. Un funcionario de este gobierno ha dicho que ya no es necesaria porque ya se eligió fiscal, ya hay nueva Corte Suprema. ¿Qué opina sobre esto el ingeniero Narrala? Al volver de unos mensajes en Cuestión de Enfoques. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Antes de irnos a la pausa, le íbamos a preguntar al ingeniero Narrala sobre la CICI, sobre la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Pero antes, como estábamos hablando de alianzas, y usted sabe que estas alianzas es parte de los escenarios indispensables, según analistas, para las próximas elecciones, la pregunta que surge automáticamente es la siguiente: ¿cedería Salvador Narrala nuevamente la posición al frente de una alianza? No, prefiero no participar. Prefiero no participar porque en Honduras existe el presidencialismo.
El presidente es la máxima autoridad. Y yo ya intenté y me fallaron. ¿Y quién me garantiza que no vuelvan a fallarme? Ojo, en el fondo me fallan a mí, pero quien pierde es el pueblo. Entonces yo lo que les diría es, si no puedo ser cabeza, pues simplemente no participo para no molestar, ¿no? Y que así la gente se incline por la persona de los otros partidos, que yo ya más o menos la huelo. Tengo de lo que puede suceder. O sea, yo voy a ir hasta el final. Yo voy para presidente. Veremos si puedo ir solo. Que de repente puedo ir solo. O sea, por lo menos para darle gusto a la gente y hacer todo el esfuerzo para ir solo. Pero los demás partidos, todo el mundo sabe aquí que si va solo Nasrallah por un lado y va solo el Partido Liberal y va solo el Partido Nacional, termina gobernando el actual gobierno. Y el actual gobierno es todo negativo, todo ha sido mal, ninguna inversión, o sea, más hambre, más emigración. Entonces, mejor no participar. Libertad y Refundación incluyó en su programa de gobierno para la refundación la instalación de la Sisi. Sí. Se ha creado una comisión, se ha estado en conversaciones con Naciones Unidas, pero hemos leído las declaraciones de un funcionario del gobierno que ha dicho que esto ya no es necesario porque se ha elegido un nuevo fiscal finalmente, una nueva corte. Ya no hay narcos ni ladrones, pues. Bueno, yo pregunto, Salvador Nasrallah me anunció hace varias semanas que iba a seguir insistiendo con la Sisi. Sí. Recuerdo en el 2015, junto con el exdiputado Aníbal Calix, a quien mandamos saludos, impulsaron esta idea. Mira, luego vinieron las marchas. ¿Viene o no viene? Dentro del dinero de la deuda política. Ajá. Yo autoricé a Luis Redondo, creo que iba Calix también, en una delegación que viajó a Guatemala, a conocer cómo funcionaba en la CICIG, que así nace en Centroamérica. En ese momento estaba en su mejor momento, claro, la CICIG. Que era la comisión en Guatemala. Y Luis trajo, me acuerdo, un libro hecho por él de 200 páginas de cómo funcionaba la CICIG. Y lo presenté con Fátima Mena, en el aeropuerto el 25 de mayo del año 2015. La actual diputada Fátima Mena. Correcto. Y entonces, ese fue uno de los dineros en los que se gastó parte de la deuda política que Luis, y por eso vino después la pelea, porque yo quería saber en qué estaban gastando, porque hicieron varios viajes, con Aníbal, con Fátima, a Estados Unidos, etc. Y que hoy, yo te digo, yo viajo gratis prácticamente, nunca he usado pisto ni del PAC ni del PSH, siempre es pisto personal mío, en todos mis viajes, incluso cuando fui a representar a Honduras a la toma de posesión de Boric. A Chile. Lo único que me dieron fue mi ticket en clase económica, yo pagué el ascenso, pagué la valija y pagué el boleto de mi esposa. Y pagué el hotel y los gastos y todo. Así que solo lo digo porque yo no estoy interesado en aprovecharme, porque siempre he viajado y he viajado por todo el mundo. Pero yo comprendo que gente que no conoce, pues, le emociona ir a Rusia 4 veces o a China, que muchos han ido. A Dubái. Sí. Entonces, mira, la Sisi, como la concibe Mel Zelaya, es una Sisi en la cual el director de la Sisi, en vez de ser nuestro amigo peruano, ¿cómo se llamaba? Jiménez Mayor. Jiménez Mayor, sea un miembro del Partido Libre, tipo el fiscal Joel Zelaya o otra persona del Partido Libre. Y que el presupuesto para la Sisi sea un presupuesto hondureño. Y la Sisi que quiere la ONU es una Sisi con un director internacional independiente y que además los fondos los pone la cooperación. Entonces, esos dos son los puntos. Tú le puedes preguntar a Alice Shackelford, y de esto platiqué con ella en el 2022, porque desde que empezamos con eso, el problema era justamente que Honduras quería poner al presidente y poner el pisto. O sea, no es una Sisi eso, no es una comisión internacional, es una comisión nacional, es otra fiscalía local que podría servir, por ejemplo, para atacar a la oposición. Para atacar a los corruptos, que corruptos hay, excepto yo, y perdón que les diga, pero es que, chica, y en mi partido, en mis partidos, normalmente yo he escogido a la gente para que, dentro de lo que se puede, pues obviamente que se me han colado algunos corruptos, pero
hay corruptos en Honduras y la oposición, digamos, el que está en el poder, dice, ok, yo los combato utilizando la Sisi. Y eso no van a llegar a ningún acuerdo con la ONU. Cuando yo sea presidente, si yo llego a presidente, desde el primer día voy a decir qué tipo de Sisi es la que quiero. Manejada por un funcionario internacional con dinero internacional. Esos son los dos detalles. Lo demás es pura palabrería. Todo lo demás. ¿Era necesario declarar bajo reserva, bajo secreto de Estado, las negociaciones con cualquier organismo internacional? ¿Por qué hacerlo si lo que se quiere precisamente es transparentar esta gestión? Ok, cuando yo sea presidente, no voy a tener una partida confidencial de 17 mil millones de lempiras al año. ¿Sabe cuánto es 17 mil? 17 mil millones de lempiras. Eso tiene el gobierno. Eso le permite a ellos decir, no, yo no tengo sueldo. Claro. Si tenés 17 mil millones, que los decide el presidente. No, hombre, si eso, ni siquiera en los tiempos de Juan Orlando Hernández existía eso. Que tampoco se puede comparar, las cantidades que robó Juan Orlando son inconmensurables. Pero creo que él tenía una partida de 2 mil millones, ¿sabía? De 2 mil millones de partida confidencial pasaron a 17 mil en 2022, en 2023 y 2024. Preguntarle a algún diputado a ver si sabe de cuánto es la partida confidencial. No saben, porque cuando les dan el presupuesto, no les dan el presupuesto para estudiarlo. ¿Sabías? Lo que hace y lo que hizo este gobierno fue poner a doctores a dirigir esa papada de aprobar el presupuesto. Entonces, el pueblo no sabe. El presidente de la República hace lo que quiere y no le da cuenta a nadie de 17 mil millones de lempiras. Entonces, para mí eso hay que quitarlo. O sea, no puede ser. ¿Entendés? Y además, si tenés una partida confidencial, tenés que por lo menos decir, ok, estos 17 mil millones, cuando yo pregunté por eso me dijeron que 6 mil los iban a utilizar para los maestros. 6 mil millones de los 17 mil millones eran para salud y no los utilizaron en ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Entonces, hay robo, o sea, hay dolo. Pero aquí la gente, y los que tienen que investigar eso son los propios diputados. Pues. Para eso están los diputados que trabajan aquí 2 días. Me estoy preocupado porque los únicos días que tengo opción de ir a presentar la renuncia son martes y miércoles. Ya pasó el martes, hoy es miércoles. ¿Qué hacemos? Yo estaba preguntando sobre la confidencialidad que se ha pedido en la ley de secretos para las gestiones con organismos internacionales, pero la respuesta sobre la confidencialidad en la partida me queda muy claro que Salvador Narla está en contra. Me quedan 4 minutos para terminar el programa. Mira, no debe haber confidencialidad para nada. Transparencia en todo. Transparencia total. Por eso yo quería manejar en los temas de seguridad nacional, los temas de Estado. Y Juan Orlando metió también transparencia en eso de las cosas de Estado. Pero mentira, hombre. Hay ciertas cosas que vos podés hablar de ellas sin hablar el kit de la cosa. El nombre, la cantidad claro, igual que se hacen los juicios en los Estados Unidos. Yo creo que eso es opacidad total. No hay ningún tema. Eso lo empezó Juan Orlando. Y esto dice, no, si lo hacía Juan Orlando, que declara secreto, la ley de secretos, pues. Y no la quiso quitar. No la quitaron los en el 2022. Pero acaban de reformar. Y la otra cosa por la cual no se instala la Sisi, porque Naciones Unidas, además de esas dos cosas, pide que le hagan para atrás la ley de la impunidad, la que se aprobó en febrero de 2022. Ah, el pacto de impunidad. El pacto de impunidad quiere... La amnistía. La amnistía quiere ONU que le hagan para atrás. Bueno, aprovechando este par de minutos que nos quedan, ya que Salvador Nasrallah finalmente logre presentar su renuncia a cualquiera de estos días que trabaja al Congreso Nacional. Bueno, si trabaja mañana jueves, la presento mañana Normalmente jueves. sesionan el martes en la tarde, miércoles en la tarde y jueves en la mañana y luego los diputados se van. Este año no. Este año los jueves no han trabajado. Pero si mañana jueves están trabajando, voy a tratar hoy. Pero si hoy en la tarde no se puede por la razón que sea, pues lo hago mañana, ¿no? Mañana jueves. Pucha, de repente estoy obligándolo, fíjate, si alguien está viendo esto y vengan a trabajar algún el jueves. diputado me va a estar odiando, es decir, por culpa de este van a pedir sesión, van a hacer sesión los jueves y yo ya tengo algo armado en mi pueblo para mañana. Bueno, si Salvador Nasrallah logra presentar su renuncia, ¿verdad? ¿Qué va a hacer
a partir de ahora, Salvador Narrala, de aquí a 2025? Seguir haciendo obras. Yo sigo... ¿Despojado de la calidad de designado? Sí, tranquilo. Es que mucha gente... Bueno, la gente sabe que yo siempre he sido... Yo no solo trabajo en tele, sino que además tengo los 2 programas de mayor audiencia de la tele. O sea, uno se llama 5 Deportivo, el otro se llama X0. ¡Pip! Sí, de eso vivo yo. Entonces, yo me metí a política por ayudar. Me ando buscando fama, porque la tengo desde los 13 años que yo trabajo en radio y en tele. Y yo lo hago por ayudar, porque Dios me dio un conocimiento. Y yo creo que siempre hay una fuerza que te impulsa, y esa fuerza que te impulsa es Dios. Yo creo que Dios es el que me impulsa, porque de otra manera, pucha, a mis 71 años, que me dé fuerza para seguir luchando con esto. Si la gente se retira aquí a los 55, ¿no? ¿A los cuántos se retiran los maestros? 55. Imagínate, yo ya tengo 16 más que la edad de jubilación. Entonces tiene que haber una fuerza superior, que es la que me da a mí el ánimo, la energía, la potencia para poder estar en esto. Y lo hago sinceramente por el pueblo. Yo no... ¿Cuántos años me quedarán a mí de vida? Mi papá murió a los 64. ¿Y su mamá? Mi mamá a los 93, pero... Pucha, tampoco es mucho lo que queda de aquí a los 93. Y los últimos 20 años, ya después de los 80, la calidad de vida es bastante complicada. Y yo le agradezco a Dios que me haya dado... Que mis padres me hayan dado una formación sólida, moral. A mí nunca me han sobornado. Y vivo tranquilo y duermo tranquilo. A mí los únicos que me despiertan son mis hijos ahora en la noche, en la madrugada, cuando están enfermos. Yo le agradezco al de arriba también la oportunidad que hemos tenido ahora. Espero que tengamos suficiente tiempo para poder hacer todo lo que deseamos, porque el tiempo de Cuestión de Enfoque ya se acabó. Muchas gracias. Gracias por la entrevista, Miguel. Un gusto verte siempre. Gracias, ingeniero Salvador Narrala, todavía designado de la República, designado presidencial. Hasta hoy o mañana. Bueno, esperemos que esa gestión salga pronta y expedita, como se espera de todos los asuntos públicos. Gracias a usted que nos ha regalado su atención. Les invitamos a seguir disfrutando de la programación de ICN. Una nueva conciencia. Hasta pronto.